el Santum era aburrido. Era por eso que la mayoría de las escuelas preparatorias de los Huntsmen no empezaban hasta las 10 o las 12. Santum y Patch empezaban a las 8 o 9. Al principio, a Jaune le pareció inteligente empezar el entrenamiento de héroes antes, pero ¿por qué era tan pesado? Jaune garabateó en su cuaderno, ignorando por completo la lección mientras hacía algunos ajustes en los segmentos de los planos para sus colaboraciones con la buena doctora Polendina. Había tenido una idea interesante sobre la creación de un humano artificial utilizando parte de la tecnología Nite de Jaune como nueva base. Eso fue fascinante. Escuchó a Nora roncando suavemente a su izquierda y los rasguños del lápiz de Ren mientras tomaba notas para dos. El conocimiento de Jaune sobre la tecnología del Arca de la Humanidad incluía IA y Sexto, pero aunque algunos los consideraran conscientes, nadie en ese mundo creía que estuvieran vivos. Pero la doctora Polendina intentaba crear una máquina con alma. Con aura. Eso fue fascinante. Jaune no pudo evitar aplicar una serie de pequeños ajustes al modelo del proyecto Penny, aunque solo se aplicó puramente a las bases del diseño tan claramente inspirado en su tecnología Nike. Tomó prestado alrededor del 70% del diseño, el resto era un sistema de armas que utilizaba la incipiente tecnología láser de Atlas, de la que había aportado datos y conocimientos de la compañía Misilis del Arca de la Humanidad. Tanto las armas como el intento de darle un alma a la máquina, de darle aura, estaban fuera de su control y de sus manos, en su mayoría relacionados con conductos de aura creados por diseños adaptados arraigados en los logotipos de las hebras de musculatura artificial de la Valkyria Nike Gen 9 y aleaciones que solo existían en Remnant. Señaló que los cables necesitaban una función de liberación rápida, ya que sería absurdo si se enredaban y no se podían soltar. Fue un descuido descaradamente absurdo. Realmente cómico. Especialmente cuando podría enredarse en él. Era evidente que el Dr. Polendina no se dedicaba mucho al diseño de armas. Y eso se notaba, a pesar de las estimaciones de potencia proyectadas. Satisfecho con sus notas, cerró el cuaderno de golpe, un poco demasiado ruidosamente, estremeciéndose al ver la mirada fija de su profesor de matemáticas. Ella solo suspiró, sin decir nada mientras él le pasaba silenciosamente el cuaderno al especialista Pepper, quien estaba de pie adormilada junto a su asiento, su figura adormilada y balanceándose atraía demasiadas miradas, como de costumbre, en la sala de niños en crecimiento, especialmente como algunos de los niños y niñas que estaban comenzando a entrar en la pubertad. Las largas pestañas de la especialista Pepper se abrieron al sentir a Jaune clavándole el cuaderno en el costado. Ah. Gracias, profe. Tomó la libreta y la guardó en un estuche rectangular con llave, sujeto a su muslo. Giró la llave, aplicó aura al escáner de alta tecnología para aplicar un bloqueo adicional, tomó la llave y la guardó en su escote antes de abrocharla sobre su pecho. Alguien tragó saliva con dificultad en la habitación, provocando una risita de alguien más. ¡Qué ganas de que lleguen las vacaciones de verano!, gimió Jaune, encorvándose en su asiento. Esto es tan aburrido. No todos son genios como tú, Jaune. Los demás tenemos que estudiar a la antigua usanza. Ren garabateó serenamente algunas notas más mientras seguía la lección. Además, cuando estás en Atlas te quejas de que no tienes privacidad. Literalmente, aquí me siguen de cerca mi hermana mayor, Pepper, o Noire, que me hacen turnos todos los meses. La privacidad es un lujo que no me puedo permitir nunca. Jaune puso los ojos en blanco. Al menos tampoco es aburrido. Nora murmuró mientras dormía. ¿Ves? Nora está de acuerdo conmigo. Ren soltó una risita entre dientes y dejó escapar una bocanada de aire por la nariz, evitando reírse a carcajadas. A él le importaba prestar atención en clase y tener un buen desempeño y no le gustaba ganarse la ira de sus maestros. Jaune, por otro lado, había renunciado a tales cosas, ya que después del desastre/incidente del glaciar de Menageria hace 1 año y medio, el general Iron Wood y el director Ospin insistieron en que Jaune tuviera guardias más consistentes. Con la mezcla de ser un fauno, aparentemente convertirse accidentalmente en un músico exitoso debido a la intromisión de Farbiglas, ser reconocido como un genio que requería una guardia atlasean permanente, y haber sido confirmado por haber estado en Menagerie durante el incidente glacial.
Bueno. Jaune estaba bajo constante escrutinio de una forma u otra. Incluso había renunciado a ser amigos a mitad de su primer año de escuela. Al final, no hubo problema, pues Jaune aún tenía a Ren y a Nora. Aunque ambos tenían algunos admiradores, Nora era una perra guardiana bastante protectora. Ella había tomado muy literalmente las promesas que había hecho a sus hermanas adoptivas, alejando a toda persona que mostrara algún rasgo que ella identificara como descarado. A Jaune le pareció ridículo. Eran 8, casi 9. Rayos. Ren había cumplido 9 años la semana pasada y toda la familia se había reunido en Mistral para celebrarlo. Aún faltaba solo un mes y medio para las vacaciones de verano, donde volaría a Atlas para dar algunas charlas como invitado y ayudar al Dr. Polendina con el trabajo del proyecto Penny. Y aunque se acercaban los finales, la única clase que Jaune realmente tenía que estudiar era historia. Ah, y supongo que también literatura. Pero en todas sus conversaciones con Blake y en la variedad de géneros que a ella le gustaban, él se desenvolvía bastante bien, a menudo ya habiendo leído, o al menos hojeado, el material de lectura en algún momento de antemano. Cuando sus padres le dijeron que se reuniría con sus hermanas mayores, Clarentia y Robin, en Santún, se emocionó. También fue agradable conocer y pasar tiempo con las dos hermanas que se alojaban en Argus los fines de semana, pero no fue lo que esperaba. Había pasado por demasiado. Había vivido verdaderos horrores. Los otros niños apenas estaban comenzando su acondicionamiento y aquellos de familias tradicionalmente Huntsman como él, a quienes se les permitía entrenar, estaban, bueno, Jaune tenía una ventaja injusta. Ahora necesitaba que Ren y Nora lucharan juntos para representarle un desafío. Eso hacía que todas sus clases de combate básico fueran incómodas. Juniper le aseguró que en 1 o 2 años aparecería alguien que pudiera desafiarlo, pero Jaune ya estaba cansado de esperar. En realidad, su hermano mayor casi parecía sorprendido de que la persona esperada ni siquiera estuviera aquí todavía, y luego le dijo a Jaune, después de haber sacrificado algo de prana de un sello de comando, que tendría que esperar hasta que tuviera 11 años. Se sentía tan lejos de él. Aún así, lo aguantó. Había cosas más importantes en juego que su orgullo. Aunque definitivamente iba a escabullirse solo de Santún para ir a explorar Mistral nuevamente. Siempre se sentía mal por darles a sus hermanas mayores especialistas al escape semanal usando sus sombras, y ellas hacían lo mejor que podían para rastrearlo cada vez que se escabullía, pero, bueno, en este punto tuvo que hacer su propia diversión. Esmeralda vio su marca. Un niño con un gorro negro de lana, más o menos de su edad. Un abrigo largo de acama le colgaba como a un turista. Había estado caminando con tanta naturalidad. Señal de ser un blanco fácil. Rico también, por el hecho de que había lanzado Lien con tanta naturalidad y ni siquiera se había molestado en regatear. Solo lo hizo cuando era súper obvio que intentaban estafarlo, así que no era un completo imbécil. Solo lo suficientemente inteligente como para rendirse en cuanto ella escapara, reduciendo así sus pérdidas. Era un blanco perfecto. Oye, vamos. Esto es ridículo. Entonces, ¿cómo fue que no lo perdió? Emerald sintió que su aura descendía nuevamente mientras se volvía invisible para el chico del gorro con brillantes ojos azules, viendo que sus ojos se desviaban para seguir la ilusión de ella agachándose en un callejón a la izquierda. Ella se aseguró de que él cayera en la trampa esta vez. Ella caminó despreocupadamente por la calle hacia la derecha, con su bolso de mensajero sobre su hombro, que parecía estar muy cargado con sus nuevas ganancias mal habidas. Ella lo vio girarse y seguirla por la calle. ¿Qué estaba pasando? Había caído en la ilusión. Así no funcionaba. Sus pies aceleraron el paso, sintiendo que su aura se desvanecía drásticamente esta vez. Lo perdería esta vez, lo superpuso 2 veces, desorientando su sentido del equilibrio al hacer que su percepción del mundo se intensificara, sintiendo satisfacción al oír las arcadas del chico de la gorra, y mostrándose corriendo por la calle mientras giraba hacia una mano se cerró sobre su boca mientras corría casi directo hacia ella, tirándola hacia arriba mientras sus piernas volaban hacia adelante, tensando dolorosamente su cuello mientras sus pies colgaban inútilmente. Bueno, mira lo que tenemos aquí.
Emerald miró hacia arriba, su mano tratando desesperadamente de apartar la mano que la levantó del suelo a la altura de su rostro mientras se retiraban al callejón con ella a cuestas. El brazo que la sostenía en alto llevaba la marca de la araña en un gran tatuaje que envolvía todo el antebrazo. No. ¿Y si no es el pequeño tramposo verde de la calle Coisy? La sonrisa torcida y amarilla de Kaede el carnicero la miró con sus pequeños ojos rojos y brillantes. ¿Qué descaro tienes para colarte en territorio de las arañas, pequeña huérfana? Sus gritos fueron amortiguados por el agarre mortal sobre su boca. Emerald gimió y forcejeó, pero sin éxito. Los músculos de su mandíbula le dolían por la forma en que él apretaba su callosa mano adulta. Había oído historias del carnicero de la banda de las arañas. Que era un caníbal. Que prefería la carne de los niños. Nunca le había dado importancia. Las bandas de Mistral tendían a exagerar las historias sobre sus matones. Pero la forma en que se lamía los labios no era la misma que había visto que los hombres pervertidos le daban a las chicas de la esquina. Él tenía hambre. Su aura se estaba agotando mientras él apretaba cada vez más fuerte y Emerald ya se había esforzado demasiado tratando de perder al chico del gorro. No podía crear una nueva ilusión. Se estaba quedando sin energía. Pero capitán, oyó una voz entrecortada que gritaba, es exótica. Piel más oscura por las raíces de Bakuon, incluso con aura. Y un cabello de un color precioso con ojos de gema. Uno de los hombres del carnicero le pasó un dedo por el enmarañado cabello verde menta. Ella lo pateó, pero su aura se desvaneció por completo, dejándola aún más débil de lo normal. Límpiala y la señorita Malaquita podría ponerla a trabajar. Vale más que un par de comidas, ¿no? Y además viene con un extra. Otra rió mientras le pinchaban el bolso con un palo de blackjack. Ingresos pasivos con un pago inicial, ¿eh? El carnicero sonrió. Entonces te abrigaremos con los demás. O eso diría yo si no fueras tan escurridizo. No. Te romperé el cuello y hago. Esmeralda jadeó ante una ráfaga de aire dulce, aterrizó y torció su tobillo y sintió el dolor subir por su pierna. Olió el olor penetrante pero apagado de la bilis y el intenso sabor de la sangre. Una hoja dorada de una lanza negra del largo de una espada de estilo griego atravesó el antebrazo del carnicero, ignorando su aura que azotaba la herida en azul oscuro. Sí, no. Era el chico del gorro. Ella lo había hecho vomitar, y ahora estaba aquí. Ella estaba doblemente muerta. Pensé que si te escuchaba un poco, me llevarías a otras personas que secuestrarías, pero al parecer te lanzas directamente al asesinato. ¿Qué va? Extendió la mano cuando el arma salió de la herida, derramando sangre carmesí con olor metálico en el polvoriento callejón, volando hacia su mano y aparentemente desapareciendo. Mala jugada, villano. ¿Sabes? Joder. No me importa. El chico saltó como un cohete, atrapando a los tres arañas en un lazo con los brazos extendidos y derribándolos de un solo salto. Esmeralda se arrastró lentamente hacia atrás, rezando para que su aura se regenerara más rápido mientras su tobillo latía dolorosamente. Lamentablemente, no fue así. Especialmente una vez que tu aura se rompió, pero Esmeralda rezó de todos modos. Vean llevó y sacó un par de lanzas de acero de la nada y las golpeó como si fueran martillos que rompieran el adoquín fangoso debajo de los dos matones del carnicero. Una de sus auras se rompió inmediatamente, quedando flácida. El otro sacó una pistola mientras el carnicero intentaba ponerse de pie, pero el chico de la gorra simplemente disparó un tiro de la ruidosa pistola, con el AK ondeando por el impacto de un 45, mientras clavaba las puntas gemelas de sus pesadas lanzas, como si no tuvieran peso, en la región de la ingle del carnicero. Un grito sorprendentemente agudo resonó cuando su aura se hizo añicos y una de las puntas de la lanza atravesó el otro lado de donde quiera que había perforado y salió de sus nalgas. Uy. Oye, tío. Te curaré después. El chico de la gorra hizo una mueca de indiferencia, dejando la lanza en su sitio mientras tomaba la lanza que no empalaba y le daba 3 golpes con la culata en la cara al que le había disparado, creando más grietas en el suelo. El pistolero rápidamente también cayó inconsciente. Ah. Esmeralda se estremeció. Por fin había elegido el blanco equivocado. Había llegado al límite de su corta cuerda.
Cerró los ojos, dispuesta a aceptar el final. Siempre supo, en su interior, que jamás escaparía de estas calles. Que algún día moriría en un callejón de Mistral. Incluso con Aura. Como tantos otros huérfanos. El carnicero gritó de dolor, pero nadie vendría a ayudarlos en ese rincón de Mistral. No sin dinero para engrasar las manos de alguien. Oye. Deja de gritar. ¿Sabes qué? Te interrogaré luego, duérmete. Ella hizo una mueca al oír el sonido del metal golpeando el hueso. Ella sería la siguiente. Siempre odio tener que usar una poción contra los malos. Ella esperó en silencio, negándose a dar ninguna reacción. Ella caería desafiante hasta que, Emerald hizo una mueca al sentir una mano en su delgado tobillo, el que había torcido al aterrizar, siseando de dolor. Oh Dios, iba a torturarme. Sí, no está roto, pero definitivamente lo torciste muchísimo. Hasta el fondo, ¿vale? ¿Qué hizo eso? Oyó el suave descorche de una botella. Un sonido que a veces oía al pasar por una taberna de noche, por la calidez del aire y el aroma a comida que exhumaba, inundándola con una calidez que no le estaba permitida. El borde de una botella de vidrio fue empujado con cierta brusquedad más allá de sus labios y dientes. Ella se atragantó, pero una mano firme le apretó los labios y Emerald se encontró tragando involuntariamente. Bébetelo. No te rescaté solo para matarte, bicho raro. Como si ella fuera la rara, su tobillo estaba más caliente, pero de forma suave, y luego se enfrió rápidamente, como el hielo de dormir en invierno cuando los niños de la calle, más grandes, le robaban el refugio. Pero no le dolía tanto. Esmeralda abrió los ojos y vio los brillantes ojos azules del chico del gorro, que sostenía en su boca una botella de vidrio ahora casi vacía. Detrás de él estaba la forma inconsciente de los 3 miembros de las arañas. Así que voy a despertar a uno de estos malos y a interrogarlo. Después de eso, bueno. Parece que necesitas comer y un baño caliente. Entrecerró los ojos con exasperación, más que con molestia o enojo. No me hagas perseguirte otra vez, ¿vale? Esmeralda se estremeció de nuevo, pero asintió, viendo al chico del gorro girarse hacia los hombres inconscientes. Un balde de agua apareció en sus manos mientras caminaba hacia adelante con un silbido. Ella estaba completamente muerta, pero él la dejó vivir. Eso significaba que ahora le debía algo, y que él la poseía hasta que ella le devolviera su clemencia. Esas eran las leyes de las calles si eras débil. Su aura no la había fortalecido y su semblanza le permitía sortearlo todo, pero seguía siendo una persona de las calles. Y Esmeralda era débil. Las calles siempre acababan por alcanzarnos. Siempre se cobraban su precio. Esmeralda solo esperaba sobrevivir a la pérdida de su libra de carne. Esta noche podría haber saltado de la sartén donde había caído al fuego. La niña huérfana Esmeralda comía como un perro hambriento. En realidad, le recordó a Nora la primera vez que la vio comer en Oniyuri, antes de regresar a la propiedad de Ark después de los eventos de Kuroyuri. Emerald ni siquiera pareció notarlo, aunque podía sentir que ella todavía estaba hiperconsciente de él sentado frente a ella en su cabina privada, mientras sus palillos tintineaban al inhalar otros 2 potstickers. Los pinchó como si los utensilios fueran un tenedor en lugar de usarlos normalmente. Una mano se extendió rápidamente y sus labios se inclinaron anticipadamente con hambre, como los de un pequeño animal. Fue algo lindo. El cuenco le cubrió el rostro mientras un rastro de sopa de huevo se deslizaba desde la comisura de su labio hasta su cuello. Tranquilo, tranquilo. Jauna extendió una servilleta de tela, limpiando el rastro de su cuello, sintiendo a Emerald tensarse con su toque. No voy a robarte la comida. Pediré más si tú también necesitas más. Le recordaba a Nora cuando se conocieron. Toda tensa y desacostumbrada a la dulzura. Sin embargo, Nora se había adaptado rápidamente y le encantaba toda la atención que pudiera recibir. Esmeralda todavía lo miraba con sus ojos granate brillando como gemas con aceptación renuente, claramente todavía queriendo devorar su comida. Aún así ella escuchó su consejo. Extrañamente, sintió que ella lo tomaba más como una orden. Como si tuviera que obedecer todo lo que él decía. No estaba seguro de por qué, pero supuso que no importaba.
En serio, si comes así solo te va a dar dolor de estómago. Jaune frunció el ceño, poniéndose en plan hermano mayor sin darse cuenta, como a veces hacía con Nora y, ocasionalmente, con Ruby. Mastícalo bien, disfrútalo. Por alguna razón, eso pareció funcionar, ya que la sucia niña huérfana frente a él comenzó a tomar silenciosamente, pero rápidamente, cucharadas de arroz frito con camarones, sus ojos brillaban de satisfacción mientras finalmente probaba adecuadamente su comida. Ella hizo una multitud de sonidos mientras, Anu, cerraba sus labios sobre la cuchara, gemía contenta mientras masticaba, gulp, tragaba su comida. Jaune tenía la sensación de que podría comer más, pero decidió que algo más ligero para calmar su estómago sería mejor. Señorita bonita. Hizo un gesto a una camarera, agitando un billete azul de 2000 yen en el aire. Un canje ligero. Lo que recomiende la casa. La camarera sonrió dulcemente, tomó la cuenta sin decir otra palabra, aceptando el dinero extra como propina y agilizando el pedido al chef sin decir palabra. A Jaune no le gustaba cómo funcionaba el sector servicios en Mistral, pero no podía hacer mucho al respecto. Esos pobres camareros solo sobrevivían gracias a las propinas que podían ganar. Por suerte, siempre tenía dinero de los malos a los que quería quemar. Podrías haber obtenido el mismo servicio con la mitad de eso, aconsejó Emerald en voz baja, con la esperanza de poder ayudar. Se quedará con el resto. Ese es el punto, rió Jaune. Así tendrá más dinero para usar y vivir. Emerald siguió comiendo lenta pero consistentemente cucharadas de su arroz frito, mirándolo con confusión. ¿Por qué? Jaune hizo una pausa. No estaba seguro de cómo responderle. Es divertido para mí, admitió con sinceridad, queriendo ganarse su confianza. Ni siquiera sabía por qué su hermano Juniper le sugirió que cuidara a la niña. Normalmente le aconsejaría a Jaune que guiara a los huérfanos o víctimas hacia alguna figura de autoridad y esperara que el sistema lo manejara. Porque Jaune aún era un héroe en formación y no podía hacerse responsable de todos los que se cruzaran en su camino. Pero, curiosamente, Juniper le dijo que al menos invitara a la chica a comer. Como si supiera algo que Jaune desconocía. Eso despertó la curiosidad de Jaune, naturalmente. Si su hermano mayor Juniper se interesaba por alguien, significaba que sería importante para Jaune en algún momento. Bien podría encargarse de todo y resolver este misterio por su cuenta. ¿Eres rico? Emerald miró a Jaune con recelo. Él sentía que ella no confiaba en los ricos. O mejor dicho, les tenía miedo. Debió haber visto los aspectos más sórdidos del lado criminal de Mistral al haber crecido en las calles y sabía que los ricos albergaban muchos vicios. Probablemente consideraba a los ricos como inherentemente peligrosos. No es así, aseguró Jaune. Es cierto que tengo dinero legítimo de algunas cosas, señaló con la mano las cifras que le dio Atlas. Francamente, simplemente había dejado de mirarlo, de vez en cuando firmando cheques grandes para el colmillo blanco, solo para ver si se recuperaba. Aún no lo había hecho. Pero prácticamente todo lo que gasto lo he tomado de tipos malos como los que te estaban haciendo daño. Y los viernes por la noche se aseguraba de que Jaune estuviera bien. No era muy rico, pero era mucho dinero. La cosa se había puesto tan mal que en ese momento sus compañeros del crimen simplemente lo obligaban a quedarse con la mitad de su botín, aparentemente habiéndose quedado sin lugares donde esconderlo. Neo y Trivia se habían convertido en el terror de los criminales de Vale. A pesar de que las dos chicas solo tenían 14 años, eran mucho mejores en el combate cuerpo a cuerpo que algunos de los niños mayores que había visto y con los que había luchado una o dos veces en Santum. Honestamente, dejando de lado el trabajo de clase, estaba bastante seguro de que ella podría calificar para Viacon solo por su habilidad de combate, incluso antes de su año. Y eran ellas las que le ayudaban a acabar con las bandas de Balean. Daba un poco de miedo lo efectivos que se habían vuelto. Habían empezado a burlarse, con buen humor, de su estúpido apodo en Vale, disfrazándose como versiones aparentemente mayores del Apispón Verde y burlándose de él sin piedad todos los viernes. Aún así eran unas chicas estupendas. ¿Tú, robas a bandas? Emerald tragó saliva con dificultad, con los ojos abiertos e incrédulos. Nunca he oído hablar de nadie que haga eso por aquí.
Porque no lo he hecho en Mistral, admitió Jaune. Y aunque lo hiciera aquí, probablemente no te enterarías a menos que alguien se declarara en bancarrota por ello. Al parecer, es malo para el negocio admitir que te están estafando y perdiendo dinero a raudales, incluso si los rumores se extienden de todos modos. Mientras seguía viendo a Jaune interrogar a uno de los subordinados del tipo al que le había perforado el muslo interno, alguien llamado el carnicero, y dejándolos colgando de lo alto del callejón, amordazados y envueltos en paracord, Emerald pareció creerle lo suficiente. Jaune había enviado una foto de los criminales con una cámara Polaroid junto con una nota en un sobre y se la había entregado a uno de los pocos policías de Mistral conocidos por su integridad. Quería encargarse del asunto él mismo, pero estaba casi seguro de que su hermana mayor, la especialista Pepper, lo encontraría tarde o temprano y no podría encargarse sin meterse en problemas. «¿Entonces qué vas a hacer conmigo?». Emerald parecía un poco asustada, lo que hizo que Jaune se sintiera mal. Se rascó la nuca mientras le traían un bol de congé de abulón a la mesa. El camarero vertió rápidamente un poco de aceite de sésamo fragante y espolvoreó una pizca de sal, antes de entregarle una cuchara nueva a Emerald. La niña ignoró la nueva cuchara y fue a tomar una cucharada inmediatamente, lo que provocó que Jaune la detuviera cuando la sirvienta se fue. «No, espera. Tienes que removerlo todo. Además, está caliente, mira». Revolvió las gachas, teniendo mucho cuidado de distribuir la sal y el aceite de sésamo de manera uniforme, mientras tomaba una cucharada y soplaba para enfriarla y poder consumirla de forma segura. «Así, pruébalo». «Ah». Le tendió la cuchara, con una mano debajo para recoger cualquier gota que goteara. Esmeralda simplemente parecía confundida. «Abre la boca para que pueda alimentarte ya». Jaune puso los ojos en blanco. Esmeralda se sonrojó, su piel más oscura se tiñó de un cálido rubor, sintiendo que la ridiculizaban y se burlaban de ella. Aún así, abrió la boca y cerró los ojos con extraña obediencia. Jaune simplemente le dio la cucharada, sacándola con un suave chasquido mientras la niña masticaba y disfrutaba de la suave papilla de arroz. ¿Puedo comer más dumplings fritos? Emerald se lamió los labios. Combinarían muy bien con esto. Jaune sonrió alegremente, contento de ver que la extraña chica se sentía más cómoda con él, aparentemente menos asustada. «Claro. Señorita bonita». Jaune lanzó al aire otro billete azul de lien. «Tengo otro pedido». Esmeralda iba a morir. Estaba tan avergonzada que iba a morir. Después de la comida casi celestial, comiendo lo suficiente como para estar segura de que podría sobrevivir los siguientes 2 días sin comida si tuviera que devolverlo todo en las peores condiciones, Jaune la llevó a un hotel. Ella sabía que algunas de las chicas mayores tenían que pasar las noches con hombres para sobrevivir los fríos inviernos. Había visto cómo algunas de ellas a veces no volvían a salir de esos edificios. Para Esmeralda, un hotel era el lugar al que acudían las jóvenes desesperadas, a veces para morir. Esmeralda siempre fue lo suficientemente ingeniosa como para encontrar refugio y no tener que hacerlo, incluso si hombres asquerosos y malvados le ofrecían grandes cantidades de lien. Incluso si tuviera que dormir en el frío de vez en cuando. Jamás habría entrado a un hotel por voluntad propia, pero ahora mismo Jaune era dueño de su vida. No podía, no se le permitía, rechazarlo. Había oído historias de terror y estaba segura de que lo que le estaba sucediendo no era lo mismo que a las chicas de la calle. Aún así, tenía miedo y estaba nerviosa. Jaune le había ordenado, claro que lo sugirió, pero ella sabía que era una exigencia, que se duchara y se limpiara. Esmeralda, vergonzosamente, había hecho todo lo posible por lavar su escuálido cuerpo lo mejor que pudo. El agua tibia se sentía increíble y sus torpes intentos por disfrutar de la experiencia solo se vieron arruinados por el miedo a lo que pudiera venir. El jabón olía limpio y maravilloso y casi le hizo olvidar lo que tendría que hacer. Pero cuando salió lo más limpia y seca que pudo, sin saber realmente qué hacer en la ducha, se vistió con una bata de baño suave y esponjosa. Jaune la miró frunciendo el ceño. Emerald sintió que se le encogía el corazón, pensando que la echarían a la calle sin ropa y solo con la bata. O algo peor. Entonces Jaune le dio una palmadita en el regazo.
Se sentó allí, sonrojada de miedo y vergüenza. Pavor. Jaune se rió de ella. Ella quería morir. Ahora ella estaba acostada en su regazo, con las manos sobre su cara, tratando de enterrarse en su vergüenza, mientras Jaune pasaba múltiples cepillos por su cabello, tratando de hacer su mejor esfuerzo para desenredar los nudos y enredos en su cabello como si fuera una especie de extraña princesa mimada. La trataba como a las muñecas que veía llevar consigo una niña normal con su familia. Era solo una muñeca. Sí, así es como iba a superar esto. Ella era, no sé qué pensamientos raros te rondan la cabeza en este momento. La risa divertida de Jaune resonó en sus oídos. Pero no eres una muñeca, bicho raro. Solo te estoy arreglando el pelo. Es una pena dejarte el pelo así. Me gusta este tono de verde. Lo único que Esmeralda podía sentir era su eterna vergüenza y la extraña calidez del aura de Jaune. Picante y fragante, como la fruta y las especias de los puestos de Mistral. Como aquella vez que confundió otra fruta con deliciosos y dulces arándanos. ¿Qué eran? Enebro. Su aura se sentía como bayas de enebro en sus labios.